Buenas, nosotros somos el grupo compuesto por María Angélica Díaz, Saúl Montero, Juan Fernando Molina, Desiret Jiménez y esta servidora, Bildad Valdés. En esta ocasión vamos a estar explicando un video de sistema masa-resorte. El ejercicio nos dice que se cuelga un objeto de 1.5 kilogramos de un resorte y se observa un estiramiento de 61 centímetros hasta el punto de equilibrio. Nos piden entonces que encontremos la constante del resorte. También nos dicen que si se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál será la posición del objeto 10 segundos después? Y nos dicen que encontremos la velocidad en ese mismo punto. Entonces, lo primero que debemos de saber es que los 61 centímetros debemos de convertirlo a metros, porque estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades, que se expresa como metros sobre segundos. Y este es el mismo sistema que se utiliza para ver la rapidez, la velocidad, la aceleración, entre otros. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema masa-resorte para saber cómo debemos de responder nuestras preguntas. En la primera foto tenemos un resorte que no se está estirando ni se está comprimiendo, no tiene ninguna masa. Este solamente está en reposo y a esta posición la vamos a llamar posición de reposo del resorte. Ahora, si a este resorte nosotros le colgamos una masa, este va a pasar de su posición de reposo a una nueva posición que le vamos a llamar posición de equilibrio. Y se van a ejercer dos fuerzas. Una fuerza positiva, que es la que estira el resorte y le llamaremos peso, y una fuerza negativa que comprime el resorte y le llamaremos fuerza de atracción. Para que esta última fuerza funcione, primero tenemos que ejercer la fuerza positiva, o sea, tenemos que estirar el resorte. Y cuando estiremos este resorte de su posición de equilibrio a una nueva posición Y, este lo que hará que se va a comprimir la misma posición o la misma distancia que lo estiramos con respecto a su punto de equilibrio, y esto dependerá de la capacidad que tenga el resorte para comprimirse. Sabiendo esto, ahora vamos a sacar cuáles van a ser las constantes y cuáles van a ser las variables de nuestro ejercicio. Tenemos M igual masa, A, aceleración, Y, posición, D, distancia, B, velocidad, T, tiempo, K, constante del resorte, que esta es la que nos indica cuánto se puede estirar o comprimir el resorte, F sub R, que es la fuerza de atracción, la negativa, y W, que es el peso o la fuerza positiva de nuestro resorte. Vamos a calcular ahora estas dos fuerzas. El peso, decimos que es todo lo que te indica cuánto se puede estirar. Entonces, ahí tiene que estar implicada nuestra constante, pero esa la vamos a multiplicar con el estiramiento inicial que tuvo el resorte cuando colocamos el peso. O sea, el estiramiento que tuvo desde su punto de reposo hasta su punto de equilibrio. Y eso nos indica entonces nuestro peso. Para encontrar la fuerza de atracción, nosotros lo que vamos a hacer es usar la lógica. O sea, dijimos que cuando nosotros estiramos el resorte a una posición Y, este se comprime Y más D. Pero con respecto a cuánto se puede comprimir ese resorte. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar nuestra Y más D y multiplicarla por la constante, porque la constante es justamente la que nos dice cuánto se puede comprimir el resorte. Y ahí tenemos entonces nuestra fuerza de atracción. Para encontrar la ecuación diferencial, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces nos quedaría que W menos F sub R va a ser igual a M por A. La fuerza de atracción está negativa porque dijimos que esta es negativa. Entonces ahora sustituimos W y fuerza de atracción por su equivalente. Aquí en esta parte vamos a aplicar propiedad distributiva para eliminar el paréntesis. Y estos KD, o sea, los términos semejantes, lo vamos a restar. Y ese menos KY lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, pero con signo positivo. Entonces nos quedaría que M por A más KY va a ser igual a 0. Por física sabemos
que la aceleración con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y a su vez va a ser igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Como en nuestra ecuación tenemos ya una variable de posición, entonces no lo vamos a sustituir con la derivada de la velocidad, sino que lo vamos a sustituir con la segunda derivada de la posición. Entonces aquí sí obtenemos nuestra ecuación diferencial, que sería m por la segunda derivada de la posición más k por la posición va a ser igual a 0. Entonces tenemos nuestro punto A, que nos piden cuál es la constante del resorte. En primer lugar, vamos a recolectar todos nuestros datos. Entonces tenemos que la masa es igual a 1,5 kilogramos. Y, que es la distancia del estiramiento, es igual a 0,61 metros. Y la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar la ley de Hooke y nosotros tenemos que el equilibrio se alcanza cuando el peso es igual a la fuerza del resorte. Entonces tenemos que recordar que el peso es igual a la masa por aceleración de la gravedad, mientras que la fuerza del resorte se calcula con la ley de Hooke, que es la constante de resorte por la distancia del estiramiento, así tal cual como tenemos aquí en la pantalla. Vamos a sustituir. Tenemos 1,5 kilogramos, que es la masa por la gravedad, que será igual a la constante por la distancia del estiramiento. Vamos a despejar nuestra constante porque nos piden que cuál es la constante de resorte. Por ende, la vamos a despejar y nos quedaría que es igual a 1,5 kilogramos por la gravedad sobre 0,61 metros. Ese cálculo va a ser igual a 24 newton sobre metros. ¿Por qué 24 newton sobre metros? Porque tenemos aquí kilogramos multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso equivale a newton. Por tanto, tenemos 24 newton. Y como está dividiendo sobre metro, tenemos metro. Entonces, el cálculo completo nos quedaría 24 newton sobre metro. Y ya está respondido nuestro punto A. Bien, vamos a darle solución a nuestro punto B. Dice, si se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál es la posición del objeto en 10 segundos después? Es decir, yo voy a estirar mi resorte con el peso o la masa que tiene 1,5 kilogramos y después yo lo suelto y quiero saber en qué posición estará dentro de 10 segundos. Vamos a ver cómo se resuelve esta. Me dice que en T es igual a 0 segundos, es decir, mi posición actual. Me dice también que esta Y es igual a 0,440 metros, es decir, 40 centímetros, lo llevamos a metros porque estamos trabajando con metros. Entonces lo dividimos entre 100. Me dice que mi Y de 0 es igual a 0,4, lo mismo. Y entonces aquí tenemos la derivada de Y de 0, que debería ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si hay un peso inicial, debe haber una velocidad inicial. Entonces, es decir, mi derivada, recordando que la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, aquí no tenemos velocidad, porque estamos hablando que estamos estirando y soltando. No estamos hablando de velocidad en ningún punto y por eso no existe velocidad y por eso tenemos 0. Bueno, seguimos. Luego de esto tenemos nuestra ecuación diferencial que nos dice m por la segunda derivada de y más la constante k por y es igual a 0. Aquí lo que hacemos es que le damos valores a mi ecuación diferencial, la masa, que es m, 1,5 por la segunda derivada de y, más 24y, que es lo que nos dio anteriormente, que la k es igual a 24 newton sobre metro, que es igual a 0. Entonces, luego de esto, quiero simplificar más mi ecuación diferencial, dividiendo todo entre 1,5 para dejar el coeficiente de mi segunda derivada de y que sea 1. Entonces, al dividir todo, nos queda mi segunda derivada de y más 16y es igual a 0. Aquí vamos a aplicar lo que es la transformada de Laplace. Aquí nos dice la transformada de la segunda derivada de y más la transformada de 16y es igual a 0. Hay una regla que debemos saber, que la transformada de la segunda derivada de Laplace o la transformada de la segunda derivada es igual a s al cuadrado por la transformada de y.
menos S de Y de 0, menos Y' de 0. Estos valores los tuvimos anteriormente, dándole valores a lo que era mi velocidad y mi punto, la posición que se encuentra entre los 0.40 metros. Aquí solamente le damos valores a nuestra forma y nos queda que la transformada de la segunda derivada de Y va a ser igual a S al cuadrado por la transformada de Y menos 0,4S menos 0. Luego de esto bajamos a nuestra parte inferior de nuestra pantalla, en la mano izquierda, vemos que es el cuadrado de la transformada de Y menos 0,4S más la transformada de 16Y es igual a 0. Aquí hay unos valores que me están estorbando. Todo lo que tenga la función de una constante lo voy a mandar hacia mi lado derecho de mi igualdad. ¿Cuáles son esos valores? Aquí está el menos 0,4, mandamos positivo, es decir, le aplicamos la sumatoria de 0,4 de ambos lados para eliminar mi menos 0,4. También tengo otros valores que me están haciendo la función de constante, que es el cuadrado y el 16. ¿Cómo lo sacamos? Bien, cogemos a la transformada de Y como factor común y expresamos todo dentro de un paréntesis. Es el cuadrado más 16 por la transformada de Y sería igual a 0,4S. Ese es el cuadrado más 16, lo mandamos a dividir para el otro lado. Es decir, la transformada de Y sería igual a 0,4S sobre S al cuadrado más 16. Entonces, para obtener la función de Y, lo que hacemos es aplicar la inversa de la transformada de Laplace y para resolverlo, lo primero es que nuestro 0,4 lo sacamos de la operación y simplificamos nuestro 16, que es equivalente a 4 al cuadrado. De esta forma llegará a parecerse a la propiedad del coseno que tenemos a nuestra derecha. Por tanto, Y va a ser igual a 0,4 por coseno de 4t. Entonces, siendo t igual a 10, ¿por qué? Ya que en nuestro mandato nos dice que cuál es la posición del objeto 10 segundos después. Entonces, por eso nuestra t tiene un valor de 10. Entonces, vamos a multiplicar y decimos que 0,4 por coseno de 40, ya que multiplicamos 4 por 10, es igual a 40. Y recordando que estamos trabajando con radianes. Por tanto, coseno de 40 radian será igual a menos 0,67. Entonces vamos a multiplicar 0,4 por menos 0,67, que es igual a menos 0,27 metros. También debemos de tomar en cuenta que en nuestro mandato se habla de centímetros. Entonces, debemos convertir de metro a centímetros. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a multiplicar por 100 y nuestro valor va a ser menos 27 centímetros. También debemos de tomar en cuenta que aquí está negativo. Entonces, si es positivo, la fuerza se hace hacia abajo, pero si es negativo, nuestra fuerza se hace hacia arriba. Entonces, nuestro resultado final es 27 centímetros arriba del punto de equilibrio. Ahora con el punto C nos pide básicamente cuál es la velocidad en ese punto. Ya en el punto anterior descubrimos que tenemos la ecuación de la posición con respecto al tiempo y esto es igual a 0.4 coseno de 4t. Sabemos ya que cuando tenemos la posición con respecto al tiempo, si esto lo derivamos una vez, obtenemos la velocidad con respecto al tiempo. Y si la volvemos a derivar, obtenemos ya la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, como nos pide la velocidad, simplemente vamos a derivarlo una vez. Sabemos que para derivar este tipo de expresión hay que primero separar el 0.4 y luego sabemos que la derivada del coseno sería menos seno. Con la regla de la cadena tomada en cuenta, tenemos que la derivada de 4t es 4 y lo multiplicamos. Cuando tenemos esto multiplicado ya nos queda de la forma menos 1.6 seno de 4t. Y nos pide la velocidad en ese punto, o sea, en ese instante. ¿Cuál punto? El punto anterior de los 10 segundos. Ya en la expresión anterior solamente tenemos que coger la velocidad con respecto a 10 y sustituimos la t por 10. Ya tenemos que sería menos 1.6
por seno de 40, y no de 40 grados, de 40 en radián. Este seno de 40 vendría siendo 0.74 y la velocidad en el instante 10 finalmente nos quedaría menos 1.6 por 0.74, que vendría siendo menos 1.18 metros por segundo. Quizás se pregunten, ¿qué significa ese negativo? Simplemente no es una velocidad negativa, no. Es simplemente que está en dirección hacia arriba sobre el punto de equilibrio. Con esto concluimos el ejercicio y muchísimas gracias.